Hi, good afternoon. My name is Dr. Gilbert Smith. I'm from the Department of Psychiatry, and I'm joined by a colleague. Dr. Marina Villani from the Department of Psychology. And we're here today to discuss June is National Pride Month. It's a month that identifies as having acceptance within the lesbian, gay, bisexual, and now we use the word queer community, sometimes known as LGBTQ. And currently in society, it's more acceptance, so more adolescents are coming out, and parents have a lot of questions on how to have that conversation, because years ago, people were not having that conversation. So I'm just here to touch base and give guidance and resources. Bueno, como bien dijo el Dr. Smith, mi nombre es la doctora Marina Villani. Hoy estamos hablando sobre el mes de junio, que es el mes del orgullo de la comunidad LGBTQ+. Es un mes que se le da el honor a esta comunidad, ya que en el año 1969 hubo unas protestas en el estado de Nueva York, donde gracias a estas protestas y gracias a esta situación se les hizo unos derechos civiles a esta comunidad. Así que gracias a ellos, en el día de hoy podemos celebrar este mes tan bonito y estamos aquí para darles algunos tips de cómo también hablarle a sus niños y adolescentes sobre el tema. So a lot of questions I received from parents who children either come out as a sexual minority or gender minority is this a phase? And that's typically try to shy away from that word phase, because it's also very triggering to the youth, because they're trying to understand it and they don't want it to be seen minimized, and that's very complicated. So just do active listening and just try to understand where your child is coming from. I think those are the major points. And there's a lot of stereotypes, but unfortunately that causes a lot of pain and shouldn't put someone in a box. So just explore it and understand what's happening. Of course. Lo que el Dr. Smith dijo, estoy completamente de acuerdo. Cuando un niño, un adolescente viene a ustedes como padre, como abuelo, como cuidador y le expresa que se identifica como una minoría dentro, ¿verdad?, de la sexualidad o el género, número uno, hay que reconocer que es un momento de mucho miedo, a veces de mucho dolor, porque no quieren, así mismo como los padres y los cuidadores no quieren defraudar a sus niños, los niños tampoco quieren defraudarlos a ustedes. Así que el Dr. Smith recomienda, lo más difícil es escuchar. Yo sé que a veces uno quiere tratar de brincar la conversación o utilizar la frase, ay, es una fase, no te preocupes, está normal. Pero nosotros recomendamos, ¿verdad?, que no utilice esa palabra fase, porque una fase puede invalidar a ese niño o esa niña dentro de su proceso de descubrimiento personal. Así que el número uno, tengamos que escucharlos, no juzgarlos, tener la mente un poquito abierta, aunque puede ser chocante, ¿verdad? Dependiendo de nuestra cultura, de cómo nos criamos, esto no es algo que se da todos los días. Así que tratar de estar curiosos, ¿no? Y dejar que él o ella se exprese dentro de la conversación y uno poder hacerle preguntas más abiertas a ellos. And I think one of the benefits now in society, there's so many resources for parents to understand what's going on and to have certain conversations that they've been afraid to have, that they normally have with a child who's either identifying as cisgender, meaning they identify as a gender they're born into, or are of a different sexual orientation that might be different from the parents. And there's so many resources for youth now, recreation centers and other online tools to help guide parents and their children so they can be in a nurturing, healthy environment, because that's the most important during their development. Because in certain ages, children already know and identify what sexual identity they are or gender identity and understand those topics. So don't be afraid to even talk about those topics. Una cosa muy linda que tenemos, ¿verdad?, ya que estamos viviendo el 2020, un año que hemos notado que las cosas no nos van muy bien, pero algo muy lindo que tiene viviendo el 2020 es que tenemos la oportunidad de tener tantas cosas como recursos para los padres, recursos para nuestros niños, donde hay personas profesionales que han dedicado mucho de su tiempo y de su, ¿verdad?, aprendizaje para ayudarlos a ustedes. Estas cosas están en nuestra comunidad, en nuestros hospitales, en la web. Hay grupos para padres, grupos para adolescentes, y es importante tomar avance sobre estos recursos. Si están ahí, tomar, ¿verdad? Take advantage of it. Una de las cosas que puede hacer es que si usted no tiene la contestación o no sabe qué decir,
eso está perfectamente bien. No se supone que ser humano y uno como padre, ¿verdad? No tenemos, we don't have a book. Yeah, exactly. Like a little manual. We have manuals, but they're not, you know. Cater to everyone. Every family is going to be different. Every Exacto. child's going to be different. Exacto. And just explore and understand that to help incorporate it in your family. Exacto. La experiencia de cada ser humano dentro de todo. Esto aplica para todo. Es diferente, no simplemente, por ejemplo, porque yo sea puertorriqueña mujer, mi experiencia va a ser igual que otras mujeres puertorriqueñas. Así que tenemos que también shy away de tratar de aislarnos sobre los estereotipos que podamos tener nosotros como cuidadores primarios sobre lo que es ser parte de la comunidad LGBTQ+. La experiencia de su hijo va a ser la experiencia que usted entonces va a tener la dicha de explorar con él, puede buscar libros, hablar con profesionales, aprender juntos, ver un documental, hablar sobre el tema. And I think the most important thing is acceptance and love. I think that's sort of major points of making sure the youth can come to their families, because every day from psychiatry and psychology, we see kids are anxious to talk about certain topics with their families or their legal guardians, and just to have that open discussion so it can be nurturing and they can help them grow into a person who has positive coping skills to deal with what's out there. Exacto. Lo más difícil y lo más sencillo a la vez es que la receta, el ingrediente principal es el amor y el entendimiento y el apoyo. Si usted no sabe qué decir en el momento, simplemente diga, no sé qué decir en este momento, pero ¿sabes qué? Te amo, te apoyo y contigo vamos a descubrir y vamos a, ¿verdad? Si necesitas ayuda, necesitamos ir a cualquier lugar y déjalo así. Eso va a ser mucho más bonito que tratar de, ¿verdad? Buscar algún tipo de por qué es así, o hay veces que uno puede decir que yo hice mal, porque dependiendo de los valores que uno tenga, ¿verdad? Como familia, depende, no se eche la culpa, aquí no hay culpa de nadie, es cuestión de, como el Dr. Smith dijo, apoyo, amor, entendimiento y explorar juntos. Right. Because especially during now, it's a lot of isolation and loneliness. So there's a lot of resources out there to talk to kids and to talk to parents, even though it's virtually, it's something, and a great connection. And there's various resources, and you can touch base with your family pediatrician, because the American Academy of Pediatrics has a large amount of information for families and for use. Yeah. And another thing I think is very important to speak about now is when parents tell you or tell me, I think they're too young to Right, know. exactly. So what would you say? And what do you mean by too young? Too young to know what? It's too young to understand who they are and know that they're loved and to understand. And you still guide them as you would your child who may identify as heterosexual. You still give the same guidance. It's just in a different way that you have to train your mind, or how a child identifies as either the gender that they weren't born into or non-binary. You're still going to, they're still young enough to understand who they are, and just nurture them as they're growing through this developmental stage. Yeah. And I think that's such a beautiful thing that sometimes we as parents, we feel like they're too young, but as you say, early as 2 years old, children can know physical differences between what we know as female and male. And by age 3, they already know their role in society by age 3 or 4. So, desde que los niños son tan y tan chiquitos, lo estaba comentando el Dr. Smith, desde los 2 años ya un niño le puede decir, yo soy diferente a mamá o papá, o soy diferente a abuelo o abuela. Tienen esas diferencias en cuestiones físicas. Ya para la edad de 3 y 4 añitos, un niño puede establecer su rol de su género. Y recuerden, el género es un constructo social, so depende de la cultura, va a variar un poco. Pero ya a los 3, 4 años ya el niño puede entrar en esos roles. Así que el Dr. Smith, como dijo, nunca es muy temprano para hablar de los temas, depende del desarrollo, y uno como padre yo pienso que es el experto en su hijo. Si usted piensa que el nivel de madurez no está, pues obviamente no vamos a hablar de temas muy abordados, pero sí de temas de, por ejemplo, hay gente que es un poco diferente, o hay familias que se ven un poco diferentes a las de nosotros, y ustedes inculcar los valores en ese momento a su familia. I was telling them that, you know, even though they're young, it depends on their maturity level, and since parents are the experts, right? They should gauge where they're at, but still have those conversations with them. And steer away from a lot of negative stereotypes that you're pointing out that you may not even be aware of that you're telling your child, because it usually leads to a large amount of depression, anxiety, and suicidalization, which is very common in LGBT population, which I see on a daily basis. And it's important to like embrace and make sure that there is a safe space for your child to talk about these. And if you're unsure of how to, as I said, there are plenty of places and resources to go to help have a healthy therapeutic discussion about it.
Yeah, I think that's key to have those conversations. El Dr. Smith estaba comentando de cómo el nivel de desórdenes de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, a veces, would you say it doubles, right? Yes, it definitely doubles, yeah. So, se duplica cuando una persona se identifica sobre una minoría sexual o de género. Así que teniendo esta información a mano, yo creo que es sumamente importante que como papá, como cuidador, si usted no entiende todo lo que hemos hablado anteriormente, entienda que el riesgo aumenta y que es algo que se debe tocar y se debe abordar para evitar, porque yo sé que dentro de todo, dentro del miedo, la preocupación de cómo la gente lo va a mirar o qué la gente va a decir, hay amor, y sobre ese amor es que uno debe de actuar, no sobre el miedo. Así que nosotros vemos todos los días casos de niños que se aíslan, mucho más ahora en el 2020 con la situación del COVID, que no tenemos acceso a nuestros amigos. Y usualmente los niños y adolescentes buscan a las personas que son de más o menos su misma edad para tener estas conversaciones. Y hoy día, desgraciadamente, no tenemos esa oportunidad. Así que nos toca a nosotros como cuidadores primarios tener esas conversaciones. I was telling them that now with social distancing, they don't go to their friends anymore. Exactly. And friends, usually when we're teens, we know that friendships is everything. It's a huge support. Exactly. And if you're living in an environment that's not affirming, it's more debilitating, more alone. Yeah. It causes more depression. It causes more thinking of self-harm and suicidal ideation, which has been a concern within the community, which is why we're making sure to reach out to our kids the best way we can. And that's been a challenge, but luckily there's virtual means now, and that's been helpful to touching base with youth, with parents, making sure they have that contact in some form or another. Y lo que el Dr. Smith está también diciendo es que hoy día no se siente que está solo simplemente porque no pueda salir a la calle a hablar con su pediatra. Hay múltiples, ¿verdad?, instituciones que están proveyendo lo que es las terapias virtuales o consultas virtuales. Si usted tiene alguna pregunta, no sabe qué hacer o necesita un poco más de apoyo, que es completamente entendible y normal, puede entonces buscar estas consultas virtuales y aprovechar el momento y tener estas conversaciones en casa. Right. So any more questions or I think that's it for today. I think it's a good month to be conscious of our own stereotypes and the way we carry ourselves as professionals out there. It's huge, definitely. And sometimes the smallest, kindness word can lead so much, and that's want to leave to the parents just to be open, honest, because we always want to make sure our youth are protected. That's my role. I'm a huge child advocate, and that's what I'm passionate about. That's why I'm in the work I'm doing. So definitely continue with that. Una palabra que el Dr. Smith usa que a mí me encanta es lo que es kindness. En español se me escapa la palabra ahora mismo, pero es ese apoyo, esa empatía por la otra persona. Puede haber miedo, puede haber frustración, puede haber mucha culpabilidad también, pero dentro de todo, nosotros tenemos que proteger a nuestros niños. Nuestros niños son el futuro y tenemos que tratar de que ellos crezcan en un hogar donde a lo mejor no tengamos todo monetariamente, pero el niño sepa que pase lo que pase en el mundo allá afuera, que está tan loco, va a haber mucho amor, mucha empatía y voy a poder tener estas conversaciones y no voy a tener que aislarme más de lo que es necesario, no voy a tener que, ¿cómo se le dice? Bury, como tratar de echar hacia un lado todo lo que siento. Así que si algo pueden hacer es escuchar, vuelvo y repito, ser empático, no tener esos estereotipos que usualmente tenemos atrás de nuestras cabezas y simplemente hable con ellos. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, vaya donde su pediatra y él con muchísimo gusto, los pediatras tienen listas de referidos, virtuales, consultas virtuales, grupos de apoyo. Así que yo creo que con eso podemos terminar el día de hoy. Awesome. It was great to have this conversation today. It's so important. Yes. Okay. Happy Pride Month. Happy Pride Month, everyone. Ciao.